En las llanuras de Tesalia, Grecia, se hallan unas colosales estructuras de piedra caídas del cielo, en donde reina el silencio y abunda la belleza. Acompáñanos a explorar uno de los lugares más antiguos del mundo y a conocer las peculiaridades de aquellos que eligen tener una vida completamente alejada de todo lo que conocemos. Bienvenido a los monasterios de Meteora. Muy buenos días, campeones, espero que estén muy bien hoy. Les traje a un lugar único en el mundo. Van a ver los monasterios de Meteora. La particularidad que tienen es que están colocados en unas zonas pues totalmente locas. Observen. En la punta de estas formaciones rocosas se encuentra el hogar de íngremos seres, cuya fe los invitó a retirarse del mundo. Y es que esto es justamente lo que significa la palabra monasterio en griego. Significa vivir en solitario. Y esto es una comunidad de básicamente monjes que habitan en una especie de pequeña ciudad alejada del mundo. Aquí la meta es perseguir una vida ascética. ¿Y has escuchado esa palabra antes? Bueno, básicamente se basa en la doctrina filosófica o religiosa en donde tú buscas la purificación del alma. ¿Y cómo se logra esta purificación? Bueno, absteniéndose de todos los placeres mundanos o materiales. Y es que ya verás que en estos sitios se lleva una vida completamente austera y sobre todo lo que ellos llaman contemplativa, en donde prima un estado espiritual que solo se logra alcanzar con el silencio mental. A estos sitios a veces también se les llama conventos y seguramente lo has escuchado. Y bueno, si lo piensas, podrían ser similares en términos de que en un convento y en un monasterio habitan personas que se dedican a la vida religiosa. Sin embargo, hay una diferencia fundamental y es que en los monasterios viven monjes, mientras que en los conventos viven frailes. ¿Y cuál es la diferencia? Los frailes se dedican a una vida religiosa, pero es una vida religiosa un poco más flexible. Ellos pueden salir, pueden socializar y sobre todo se dedican a la enseñanza, a la caridad. Ellos realmente tienen una vida activa, mientras que los monjes están enclaustrados. Y esta palabra yo creo que sí te suena, estar enclaustrado. Y es que yo me acuerdo que en mis tiempos de universidad, cada vez que yo faltaba a una reunión familiar o me perdí algún evento, mi mamá decía, estás enclaustrada en la casa estudiando. ¿Pero de dónde viene esta palabra? Pues justamente de una de las partes del monasterio. Porque como les dije, esto es una pequeña ciudad. Imagínense que si estas personas tienen que estar allí el 100% del tiempo, pues necesitan que sea autosuficiente. Vamos, que aquí tiene que haberlo prácticamente todo. Lo principal, por supuesto, es la iglesia, que es el lugar de oración y digamos que es el más importante. Pero en el segundo lugar está el claustro y de allí justamente viene la palabra que les mencioné anteriormente. Este sitio es un sitio muy interesante porque es básicamente un patio en donde ellos pueden estar, pero aquí normalmente no se habla. Es un lugar de reflexión, es un lugar sobre todo de meditación. También hay otros sitios como por ejemplo el scriptorium, en donde sobre todo en el pasado se utilizaba para transcribir todos estos textos religiosos y así lograr hacer copias. Se dice que los monjes pasaban horas y horas de sus días justamente realizando estas transcripciones. Normalmente hay un huerto, hay una enfermería, puede haber incluso establos y un lugar muy particular llamado locutorio. ¿Y es que qué se hace en el locutorio? Bueno, básicamente aquí los monjes pueden hablar entre ellos y recibir visitas. Como verán, estos son lugares muy estrictos con muchas limitaciones y por supuesto eso se extiende a los turistas. Y es que miren, por ejemplo, lo que yo tuve que hacer. ¿Pero qué es eso que te pusiste? Al monasterio no se puede acceder en pantalones, así que si eres mujer tienes que llevar una falda. Pero bueno, lo puedes alquilar. Hay que considerar que estos son monasterios de la época bizantina. La historia bizantina es muy complicada porque tiene muchísimos frentes, pero bueno, básicamente los monjes querían acercarse más a Dios en estas montañas y a también evitar un poco el conflicto que tenían con los albaneses que estaban al norte de aquella época, ¿no? Estos monasterios están localizados en las proximidades de Kalambaka,
en las llanuras de Tesalia al norte de Grecia. La bandera griega, ya saben que es azul y blanco. Muchos dicen que es para hacer un simbolismo al cielo y al mar. Otros dicen que tiene alguna relación con alguna casa noble alemana, pero bueno, ya esa es una historia más complicada, la vamos a dejar para otra vez. Creen que acabamos de visitar Gran Meteor y ahora vamos a ir al de enfrente, que es el Varlam. La fecha exacta del establecimiento de los monasterios aún se desconoce. Se construyeron alrededor de 24 monasterios, de los cuales se conservan 6 en funcionamiento, 4 masculinos y 2 femeninos. El primero que vimos se llamaba Gran Meteora. Este que vamos a ver ahora se llama Varlam. La cosa es que para llegar hasta arriba siempre hay que subir un montón de escaleras. Ya estoy cansado. Pero bueno, ya nos falta poco. Los monjes que habitan en estos monasterios pertenecen a la Iglesia Ortodoxa. ¿Tú sabes la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? Bueno, la principal es la cantidad de seguidores. La Iglesia Católica tiene alrededor de 1.200 millones, mientras que la Iglesia Ortodoxa unos 200 a 300 millones de seguidores. En cuanto a la autoridad suprema, ¿quién es la persona, la figura más importante de la Iglesia Católica? Pues por supuesto el Papa. Mientras que la Iglesia Ortodoxa se divide en muchas ramas, entonces al dividirse en tantas, hay en cada iglesia, por ejemplo en la Iglesia Ortodoxa rusa, en la Iglesia Ortodoxa griega, hay una figura importante que se llama el patriarca. Por supuesto, cada iglesia va a tener un patriarca diferente. Y ahora viene algo muy interesante, que es la cruz. Por supuesto, la cruz católica es la normal que todos conocemos, pero la cruz ortodoxa tiene muchas particularidades interesantes. Y es que miren, los pies de Jesús están atravesados en la Iglesia Católica por un solo clavo, mientras que en la Iglesia Ortodoxa está atravesado por 2. Sus pies descansan sobre una tablilla que está inclinada. ¿Y por qué está inclinada? Porque la parte superior va hacia el cielo y ahí es donde ascendió el ladrón que se arrepintió cuando él estaba siendo crucificado. Y la otra se inclina hacia el infierno porque para allá abajo se fue el ladrón que no se arrepintió. Muchas veces también se puede ver una especie de calavera bajo Jesús, que es la cabeza de Adán. Entonces, bueno, esas son las diferencias entre la cruz ortodoxa y la cruz católica. Por supuesto, es muy importante todo lo que hay detrás de los dogmas católicos y ortodoxos, y es que son muy distintos en algunas cosas. Primero tenemos el concepto de filioque, que es un término utilizado por la Iglesia Católica para referirse a que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que la Iglesia Ortodoxa dice que no, que es solo del Padre. La Iglesia Católica acepta a la Virgen María y al dogma de la Inmaculada Concepción, mientras que la Ortodoxa lo rechaza. La Iglesia Católica cree en el purgatorio, que es este sitio en donde están las almas antes de ir al cielo. Digamos que ellos están ahí como en espera de purificación, mientras que la Iglesia Ortodoxa dice que no, que eso no existe. La Iglesia Católica requiere el celibato de todos sus clérigos, es decir, ninguna monja, ningún arzobispo, ningún miembro de la Iglesia puede casarse, mientras que los curas ortodoxos sí, lo único es que tienen la limitante de que no podrán ser obispos. Y finalmente, la Iglesia Católica venera íconos, imágenes. Es muy típico que si tú conoces a un católico, pues tendrá una estampita de una virgen o algo por el estilo. Por supuesto, en la Iglesia hay montones, mientras que la Iglesia Ortodoxa no venera imágenes, no existen estatuillas ni ninguna representación de lo sagrado. Es muy interesante, la verdad. Sigamos con el paseo. Lo que está detrás de mí es una malla que utilizaban para subir a los que vivían aquí en el monasterio. Los clavaban aquí, no a ellos, sino a la malla, en este gancho. Y como un bojotico así, imagínense que esto fuese una persona, le daban a esto
vuelta y vuelta y vuelta y los iban subiendo. El acceso a los monasterios era deliberadamente difícil, creando un sitio de protección y vulnerabilidad, en donde si las cuerdas cedían, era la voluntad del Señor y no hay nada que los humanos pudieran hacer en contra. En los años 20 comenzaron a cortar escalones en las rocas, haciendo los complejos más accesibles. Fíjense esta curiosidad, tienen ahí la bandera griega y al lado tienen esta amarilla. ¿De qué será? Bueno, eso es del monte Athos. ¿Qué es el monte Athos? Bueno, lo descubriremos quizás en el futuro. Muy interesante eso del monte Athos. Estamos en el monasterio de San Esteban y es gracioso porque la persona que nos recibió es una mujer. Y de hecho, quien está en la tienda también. Y no sé, se nota como un poquito la diferencia quizás. Está mejor, está más limpio, más ordenado, más todo, ¿verdad, Lupe? Sí, sí. No, está exactamente igual. Se nota que hay mujeres aquí, que está ordenadito, limpio y curiosísimo. Bueno, pasa que los otros monasterios eran de hombres, pero este es de mujeres. Se notaba. No se nota, se nota igualito. Mentira. Y es que quitando el tono jocoso sí se apreciaban ciertos rasgos más femeninos en este monasterio, pero debo confesar que todos gozan de una belleza extraordinaria. Y así concluyó nuestra visita a Meteora. De verdad que es un sitio muy interesante y yo creo que lo más impactante son las vistas desde ese sitio. Es realmente increíble y estoy segura de que después de haber visto este video tienes ganas de ir. Espero de todo corazón que te haya gustado. Si así fue, dale un like. No olvides suscribirte también si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Hasta luego.